Bienvenidos a este espacio donde exploramos historias que dejan una huella profunda en el alma. Hoy hablaremos de un hecho que detuvo a todo un país, una noticia que transformó el silencio en una sombra que recorrió Colombia. No es un video más, es un relato que toca la vida de millones. Acompáñame para entender por qué el nombre de Jason Jiménez se convirtió en un eco imposible de ignorar. La tarde en que se confirmó su fallecimiento, el tiempo pareció fracturarse. Las conversaciones se congelaron, las redes sociales se llenaron de incertidumbre, y un peso extraño se instaló en el ambiente como si la realidad rechazara lo que estaba sucediendo. No hubo gritos, hubo un silencio que dolía. Un silencio que atravesó ciudades, montañas y pantallas, dejando claro que el país acababa de perder algo que no estaba preparado para soltar. Gracias por ver este contenido. Te invito a suscribirte, para que podamos seguir creando historias que merecen ser contadas. Los primeros minutos después de la noticia fueron un torbellino emocional. Nadie quería creerlo, nadie aceptaba que ese artista, que tantas veces habían escuchado en buses, fiestas, carreteras y casas humildes, ya no estaría para cantar en vivo. Los mensajes se multiplicaron, algunos pidiendo confirmación, otros rogando que fuera una confusión, otros compartiendo canciones como si pudieran detener la tragedia con melodía. El nombre de Jason Jiménez se volvió tendencia, no por un nuevo éxito, sino por una pérdida imposible de procesar. El impacto fue tan grande que, en cuestión de segundos, el país se encontró unido por un mismo sentimiento. No importaba la región, la edad ni la clase social. Todos entendían que se había apagado una voz cercana, una voz que acompañaba momentos cotidianos, y que sin avisar, dejó un vacío difícil de describir. Y mientras el duelo comenzaba a extenderse por todos los rincones, una pregunta empezó a repetirse de manera casi inevitable. ¿Qué pasó realmente ese día? Y como un artista tan querido, pudo desaparecer de forma tan abrupta. Hoy iniciamos esta serie para reconstruir cada pieza de esta historia que marcó a Colombia. Un relato que va más allá del accidente, un relato sobre el impacto emocional que puede tener la partida de alguien que parecía formar parte de la vida diaria de un país entero. Este es el comienzo de un viaje profundo y humano, un viaje que nos llevará a comprender, no solo la tragedia, sino también, el legado que Jason dejó en millones de corazones. La tarde del accidente la rutina en Boyacá transcurría con normalidad, hasta que una señal de emergencia rompió cualquier apariencia de tranquilidad. El transmisor del avión emitió un aviso que activó de inmediato los protocolos de búsqueda y rescate. Desde el primer momento quedó claro que no era una falsa alarma. Algo grave había ocurrido en las montañas cercanas a la vereda La Romerita, un territorio silencioso, que en cuestión de minutos se transformó en el centro de una operación nacional. Las autoridades y los equipos de rescate se movilizaron con rapidez. El clima frío y el terreno irregular dificultaban el avance, pero la prioridad era llegar al punto exacto desde donde se había registrado la alerta. Los radios no dejaban de sonar, los drones comenzaron a sobrevolar la zona, y cada paso era calculado con precisión. El avión, un pequeño aparato con matrícula N325FA, había salido rumbo a Medellín, sin indicios de fallas previas. Sin embargo, algo cambió repentinamente poco después del despegue. Cuando los equipos lograron llegar al lugar del impacto, la escena hablaba por sí sola. No hicieron falta palabras ni descripciones exageradas. Fragmentos del fuselaje estaban esparcidos entre la vegetación húmeda, el olor a combustible aún flotaba en el aire, y el silencio del paisaje era interrumpido únicamente por las instrucciones técnicas de los rescatistas. Era un escenario que anunciaba una verdad dolorosa. No había sobrevivientes. La confirmación de las identidades de los ocupantes empezó a llegar de manera progresiva. Cada nombre era un golpe de realidad para quienes estaban siguiendo la investigación, pero hubo uno que cambió por completo el sentido de la tragedia. Entre los pasajeros iba Jason Jiménez, el artista que esa misma noche tenía previsto un concierto en Marinilla, Antioquia.
La noticia se extendió con una velocidad abrumadora, como si el viento mismo se encargara de llevarla de pueblo en pueblo. Mientras en la zona del accidente, los técnicos recogían restos y analizaban la posible trayectoria de la aeronave antes del impacto, en el resto del país comenzaba a instalarse una sensación inquietante. Miles de personas ya estaban de camino al concierto, otras habían comprado entradas semanas antes, y muchas más seguían los anuncios en redes sociales. La gira estaba en pleno movimiento y todo indicaba que sería una noche más de presentaciones exitosas. Sin embargo, el destino había decidido otra cosa. La pregunta que surgió entonces se repitió en medios, hogares y conversaciones privadas. ¿Qué ocurrió realmente en el aire para que un vuelo rutinario terminara convertido en tragedia? Las primeras hipótesis comenzaron a circular. Cambios severos en el clima, posibles fallas mecánicas, un error humano, en una zona montanosa complicada. Nada estaba descartado, y nada podía afirmarse con certeza. Por eso los peritos trabajaban con extremo rigor, buscando cada pieza que ayudara a reconstruir los últimos minutos de la aeronave. Mientras tanto, la magnitud emocional crecía. El país no solo había perdido un avión, había perdido una voz que se había vuelto parte de la memoria colectiva. El despliegue de las instituciones continuaba, pero la gente buscaba respuestas más allá de los informes técnicos. Querían entender por qué un artista tan comprometido con su público estaba en ese vuelo, y qué circunstancias lo llevaron a tomar ese trayecto específico. Lo único claro era que su ausencia marcaría un antes y un después en la música popular colombiana. Este capítulo del accidente no fue un simple hecho noticioso, fue el punto de quiebre de una historia que impactaría a millones. Y mientras los investigadores continuaban analizando datos y recogiendo evidencias, un interrogante comenzaba a abrir paso a una reflexión más profunda. ¿Qué hacía Jason Jiménez en ese vuelo? ¿Y qué había vivido en las horas previas para que el destino tomara un rumbo tan inesperado? Esa respuesta nos llevará al siguiente punto de este relato. Las últimas horas de Jason Jiménez se han convertido en una pieza fundamental para entender el impacto emocional de esta historia. No se trataba solo de un artista en plena gira, se trataba de un ser humano que vivía un momento de cercanía inesperada con la gente. Horas antes del accidente, Jason estaba en Manizales caminando sin prisa entre calles comunes, observando la vida diaria de una ciudad que lo había visto crecer artísticamente. No llevaba equipos de grabación ni escoltas. Llevaba sencillez, curiosidad y una serenidad que después adquiriría un significado distinto. En ese recorrido ocurrió uno de los momentos más conmovedores de su carrera, un instante que hoy se analiza como una despedida involuntaria. Una joven cantante callejera interpretaba una de sus canciones sin saber que el autor estaba a pocos metros. Jason se detuvo en silencio, escuchó su voz y observó la emoción genuina con la que ella interpretaba cada palabra. Cuando la muchacha terminó el fragmento, él se acercó con respeto y le pidió repetir el tema. La joven no entendía quién era ese hombre que la escuchaba con tanta atención. Fue entonces cuando llegó la pregunta que cambiaría el momento. ¿Le importaría si canto con usted? La sorpresa de ella fue inmediata. No se trataba de un artista buscando protagonismo, era un hombre reconociendo el valor del talento callejero. Cuando Jason comenzó a entonar la melodía con su voz inconfundible, la escena se transformó. La joven rompió en llanto, el público improvisado quedó inmóvil, y la calle se convirtió en un escenario emocional que nadie esperaba presenciar. Ese video viral, hoy se percibe con una densidad distinta. En aquel instante, parecía un gesto de humildad, pero después del accidente se transformó en una imagen simbólica. Era Jason conectando con la esencia de su público, recordando que la música nace en lugares sencillos antes de llegar a escenarios multitudinarios. Para muchos fue el último registro de su humanidad pura, sin luces ni artificios, solo voz, calle y corazón. Después de ese encuentro, Jason publicó una frase que pasó casi desapercibida. Siempre humildes porque lo que Dios da también lo puede quitar. En ese momento parecía una reflexión cotidiana, un pensamiento más entre tantos que él compartía.
Sin embargo, tras la tragedia, esa frase empezó a sonar como un eco inquietante. No porque Jason hubiera presentido algo, sino porque entendía la fragilidad del éxito y la importancia de no creerse intocable. En entrevistas anteriores, el propio Jason había hablado abiertamente de cansancio. No del cansancio físico habitual de un artista, sino de ese agotamiento profundo que se acumula después de largas giras, horarios extremos y obligaciones que no siempre se ven en las cámaras. Había mencionado shows en los que debía esperar horas para entrar a escena, noches sin descanso, y un ritmo que exigía más de lo que el cuerpo puede ofrecer. Aún así repetía una frase que definía su ética: el público no tiene la culpa del cansancio del artista. Esa idea explica por qué seguía adelante incluso cuando el desgaste era evidente. Para él cumplir era una forma de agradecer. Por eso nos sorprende que la noche del accidente tuviera un compromiso en Marinilla donde miles de personas ya lo esperaban. No había excusas, no había quejas, había responsabilidad. Esa fidelidad al público es una de las razones por las cuales su partida golpeó con tanta fuerza. No se perdió solo un cantante, se perdió un hombre que cumplía aun cuando la vida se volvía pesada. En las horas previas al vuelo, Jason estaba tranquilo. No había signos de tensión ni señales de un presentimiento. Caminaba, saludaba gente, hablaba con quien se acercaba. Era la rutina de un artista que no vivía desconectado del mundo real. Y es precisamente esa normalidad la que hace que todo resulte tan difícil de comprender. El día comenzaba como cualquier otro. La vida seguía su curso habitual. El destino aún no había mostrado su sombra. Lo que vivió Jason en esas últimas horas revela más sobre su personalidad que cualquier trayectoria profesional. Humildad, cercanía, disciplina y una profunda conciencia de sus orígenes. Era un hombre que recordaba constantemente que el éxito no borra la historia de quien lo alcanza. Esa mezcla de humanidad y trabajo duro explica por qué Colombia sintió su partida como una pérdida personal. Ahora que entendemos el peso emocional de sus últimos actos, surge una nueva pregunta. ¿Cómo se construyó este hombre que podía emocionar a un país entero, con un gesto tan sencillo como cantar en la calle? Para responder eso, debemos retroceder mucho más, volver al origen, a Manzanares, Caldas, donde todo empezó sin escenarios ni micrófonos. Ese viaje hacia su infancia y formación es fundamental para comprender la dimensión completa de su legado. Para entender la profundidad del impacto que tuvo Jason Jiménez en la música popular, es necesario volver al principio, a un tiempo muy distinto, al de los escenarios llenos y los aplausos multitudinarios. En Manzanares, Caldas, un pueblo rodeado de montanas y madrugadas frías, nació un niño que aprendió antes a trabajar que a soñar. Su infancia no estuvo marcada por privilegios ni por oportunidades claras. Estuvo marcada por esfuerzo, cargas pesadas y una rutina donde la prioridad era ayudar en casa. Desde muy pequeño acompañaba a su familia en labores que exigían fuerza y disciplina. Cargar cajas en los mercados, madrugar para cumplir con las tareas del día, y enfrentar responsabilidades que otros niños no tenían. Esa cotidianidad forjó en él un carácter firme, una sensibilidad profunda y una visión de la vida donde nada se consigue sin trabajo. En medio de esa dureza surgió algo inesperado: la voz. No una voz educada en academias, sino una voz honesta, nacida del contacto directo con la vida real. Hablar para Jason no era un lujo ni un pasatiempo, era un refugio, una forma de escapar sin moverse del lugar. En casa cantaba para aliviar el cansancio, en la calle cantaba para sentirse acompañado. En reuniones pequeñas cantaba porque alguien necesitaba una melodía que hiciera más ligera la noche. Sus primeras presentaciones no fueron en teatros, sino en espacios improvisados donde la gente trabajadora encontraba un momento de descanso. Y aunque no había técnicas vocales elaboradas, había algo más valioso: sinceridad. A medida que crecía esa voz, empezó a llamar la atención de quienes lo escuchaban. No era una voz perfecta, era una voz que contaba la verdad. Una voz que hablaba de esfuerzos, de alegrías sencillas y de dolores profundos.
Cuando tuvo la edad suficiente, decidió presentarse en concursos locales. No siempre ganaba, de hecho perdió muchas veces, pero cada derrota fortalecía su determinación. Para Jason, cantar no era una competencia, era su forma de afirmar que valía la pena intentarlo una vez más. A los 15 años tomó una decisión que marcaría su camino. Quería dedicarse a la música de verdad. No tenía recursos, no tenía padrinos, no tenía un plan claro. Tenía su voz y una terquedad emocional que lo empujaba hacia adelante incluso cuando el entorno parecía negarle espacio. Empezó a participar en eventos, ferias y fiestas donde aceptaban nuevos talentos. Algunas veces lo aplaudían, otras apenas lo escuchaban, pero cada escenario era una escuela que moldeaba su carácter. Un año después tomó otro paso lleno de incertidumbre. Se fue a Manizales buscando oportunidades que en su pueblo no existían. La ciudad era más grande, más exigente y más indiferente, pero también era un lugar donde podía crecer. Vivió con lo justo, durmió donde podía, y aprendió a moverse entre la necesidad y la esperanza. Grababa sus propios demos con recursos mínimos, vendía sus shows personalmente, y tocaba puertas que en muchas ocasiones no se abrían. Ese periodo no está lleno de anécdotas glamorosas, está lleno de resistencia. En bares pequeños cantaba para audiencias que no siempre prestaban atención. En fiestas privadas aprendió a controlar los nervios. En festivales locales entendió que la gente no perdona la falsedad emocional. Cada presentación era una prueba. Cada día una batalla silenciosa contra la duda y el cansancio. Pero en medio de esas dificultades, Jason descubrió algo esencial. La música popular no es una moda ni un género, es un espejo de la vida cotidiana. Historias de amor, de trabajo duro, de orgullo humilde, historias que él había vivido en carne propia. Esa identificación profunda con el contenido de sus canciones le dio una fuerza que ningún entrenador podía enseñarle. No cantaba para parecer famoso, cantaba para contar verdades. Esa autenticidad se convirtió en su sello, en el elemento que más tarde conectaría a millones de personas con su propuesta musical. No importaba que no hubiera nacido en una familia con recursos. No importaba que no tuviera formación académica, importaba que cuando cantaba se sentía real. El proceso de convertirse en artista no fue rápido ni sencillo. Fue una construcción lenta hecha de noches largas, derrotas, viajes sin garantías, y una persistencia casi irracional. Pero esa misma persistencia fue la que permitió que, con el tiempo, sus canciones comenzaran a sonar fuera de los pequeños escenarios. Antes de llegar al éxito nacional, hubo mucho silencio, mucho sacrificio y mucha soledad. Sin embargo, cada sacrificio dejó una huella que reforzaba su identidad. Así fue como el niño que cantaba para aliviar el cansancio se transformó en un joven decidido a abrirse camino en un mundo difícil. No por ambición vacía, sino por la necesidad de contar su historia y la historia de quienes se parecían a él. Este origen humilde no solo explica su talento, sino la razón por la cual el país entero sintió su partida como una herida personal. Jason no surgió de un escenario, surgió del pueblo. Y entender esa raíz es esencial para comprender todo lo que vendría después, en especial su ascenso hacia la fama nacional. El ascenso de Jason Jiménez no fue un milagro repentino ni un golpe de suerte. Fue el resultado de años de disciplina, sacrificio y una identidad musical que nacía directamente de la experiencia cotidiana. Todo empezó a transformarse cuando grabó una canción que, sin que él lo sospechara, se convertiría en un punto de quiebre en su carrera. El Aventurero. Una melodía que parecía sencilla pero que llevaba en su esencia la picardia, la fuerza y la autenticidad que definían su personalidad artística. Al principio la canción circuló en emisoras pequeñas y fiestas locales. No había grandes campañas ni maquinaria promocional. Había voz, actitud y una historia que se conectaba con la realidad de la gente. Poco a poco el tema empezó a abrirse camino. Primero, en ferias municipales, luego en festivales, y más tarde en emisoras nacionales donde su nombre empezó a sonar con insistencia. Era imposible ignorar un estilo que combinaba sentimiento crudo con energía popular.
Cuando la canción se volvió viral de manera natural, Jason comprendió que algo importante estaba ocurriendo. A diferencia de muchos artistas que se alejan de sus orígenes al alcanzar reconocimiento, Jason hizo exactamente lo contrario. Recordaba constantemente que no venía del privilegio, venía del trabajo. En entrevistas repetía que su historia estaba escrita con mercados cargados, madrugadas frías y esfuerzos familiares. Ese recordatorio compartido sin vergüenza ni artificio lo convirtió en un símbolo de superación para miles de personas que veían en él un espejo de sus propias luchas. No era un ídolo distante, era un hombre que hablaba desde la realidad. El éxito no lo transformó en alguien inaccesible, lo hizo más consciente de la responsabilidad que tenía. Sabía que sus canciones acompañaban momentos personales, sabía que la gente encontraba consuelo en sus letras. Sabía que su voz representaba historias comunes que rara vez llegaban a los grandes escenarios. Esa comprensión lo llevó a mantener una conexión directa con su público. Caminaba entre la gente, saludaba sin protocolo, conversaba con quien se le acercara, y jamás olvidó que antes de ser artista, había sido parte del mismo pueblo que hoy lo aplaudía. Pero mientras su carrera crecía, también crecía su vida personal. Jason construyó un hogar estable junto a María Alejandra, la mujer que se convirtió en su compañera, su refugio y uno de los pilares de su vida emocional. Juntos formaron una familia que le daba sentido a cada esfuerzo. Sus hijas eran su motivación más profunda. Para él, la fama no era un trofeo. Era una herramienta para ofrecerles una infancia distinta a la que él había vivido. Quería que ellas conocieran la estabilidad, la tranquilidad y las oportunidades que a él le habían faltado. En su casa la rutina era sencilla: café temprano, tiempo en familia, escritura de canciones, cuidado de los animales y un ritmo doméstico que contrastaba con la intensidad de los escenarios. Ese equilibrio entre artista y hombre común le daba una perspectiva única. Sabía que su éxito podía deslumbrar, pero también sabía que la vida real estaba hecha de gestos simples. Por eso mantenía distancia con el ego y con la idea del artista intocable. Agradecía cada logro con una mezcla de humildad y responsabilidad. A medida que su música llegaba a nuevos países y sus plataformas digitales crecían sin pausa, Jason se convirtió en un referente de la música popular contemporánea. No solo por su voz, sino por su manera de representar una identidad colectiva. Sus canciones no hablaban desde arriba. Hablaban desde el esfuerzo, desde la nostalgia, desde la dignidad de quienes luchan cada día. Esa autenticidad construyó una base de admiradores que lo seguían no por marketing, sino por conexión emocional. En paralelo, Jason usaba su éxito para apoyar a otros talentos emergentes. Financiaba talleres comunitarios, aconsejaba a jóvenes músicos y visitaba pueblos donde había cantado gratis años atrás. Para él era fundamental devolver lo que la vida le había dado. Nunca negó sus orígenes, nunca trató de suavizar su historia para hacerla más comercial. Al contrario, la mostraba con orgullo. Porque sabía que su camino era representativo de una realidad compartida por miles de colombianos. Esta combinación de éxito más humildad fue lo que intensificó el impacto de su partida. No se perdió solo a un cantante exitoso. Se perdió a un hombre que había construido una relación profunda con su público. Para muchos, Jason no era simplemente un artista en ascenso. Era una inspiración viva de que la disciplina, la autenticidad y la cercanía pueden abrir puertas que parecen imposibles. Su vida familiar, su trabajo incansable y su compromiso con el pueblo moldearon un legado que hoy se siente más fuerte que nunca. Y mientras su historia avanzaba hacia nuevos capítulos, el país se encontraba en el un representante auténtico de la lucha diaria. Por eso su ausencia dolió tanto, porque el éxito no lo separó del pueblo, lo acercó más. Ese puente emocional entre Jason y millones de personas es clave para comprender por qué su partida se convirtió en un duelo nacional. Y también es la base para entender la dimensión de su legado, un legado que exploraremos en profundidad en la siguiente parte de este relato.
La ausencia de Jason Jiménez no solo generó tristeza, generó una conversación profunda sobre el valor humano detrás de cada artista. Con el paso de los días, Colombia comenzó a entender que la tragedia no se explicaba únicamente en términos técnicos. Se explicaba en términos emocionales. No se trató solo de un accidente aéreo. Se trató de la caída simbólica de una voz que acompañaba la vida diaria de millones de personas en buses, cocinas, calles y celebraciones familiares. La reacción colectiva trascendió cualquier frontera regional. En plazas, teatros y estaciones de radio comenzaron a reunirse personas de todas las edades para cantar sus canciones, sostener velas y compartir historias personales ligadas a su música. No hubo convocatorias oficiales, no hubo organizaciones formales, había necesidad de despedirse. Una necesidad simple y profunda que unió al país bajo un mismo sentimiento. El duelo por alguien que, aún sin conocerlo en persona, parecía formar parte del hogar. En redes sociales emergieron testimonios que reflejaban la dimensión humana de su legado, gente que superó rupturas escuchando sus letras. Migrantes que encontraban consuelo en su voz, parejas que se reconciliaron con sus canciones. Jóvenes músicos, que encontraron motivación para seguir adelante después de escuchar su historia de esfuerzo. Cada mensaje mostraba lo mismo. Jason no solo cantaba, acompañaba. Su música no era entretenimiento, era compañía emocional. Esa conexión explicaba otra pregunta que empezó a surgir de manera inevitable. ¿La industria protege realmente a sus artistas? La historia de Jason abrió una reflexión sobre el precio del éxito y sobre la exigencia que enfrentan quienes viven de cumplir agendas sin descanso. El cansancio previo, las giras interminables, los horarios extremos y la disciplina con la que él asumió cada compromiso revelaron una realidad pocas veces visible. Detrás del escenario hay seres humanos que sienten, se agotan y cargan responsabilidades enormes. Sin embargo, esta reflexión no se convirtió en crítica amarga, se convirtió en reconocimiento. Reconocimiento a su ética, a su compromiso, a su decisión de cumplir incluso cuando la vida se volvía pesada. Para muchos, Jason representaba la idea de que la dignidad también se canta. Que la humildad no es una pose, es una forma de relacionarse con el mundo. Esa autenticidad fue la que construyó un puente emocional entre el artista y el pueblo, un puente que ni siquiera la muerte pudo derrumbar. A medida que se conocían más detalles del accidente, la narrativa nacional empezó a cambiar. No se hablaba solo del hecho, se hablaba del símbolo. Jason Jiménez pasó de ser una figura de éxito a ser un relato vivo de superación. Su origen humilde, su trabajo incansable, su actitud generosa y su manera de mantener los pies en la tierra, inspiraban a una generación que ve en el CQ un ejemplo de fortaleza y humanidad. No era un ídolo inalcanzable, era una historia posible. Con el tiempo, las canciones de Jason comenzaron a adquirir nuevos significados. La letra parecía contener un mensaje escondido. Cada melodía se convertía en un fragmento de memoria colectiva. Su música ya no recorría solo escenarios, recorría emociones, recorría recuerdos, recorría vidas. Y esa transformación volvió evidente una verdad fundamental. Jason no desapareció. Se multiplicó en cada persona que encontró consuelo en su voz. Su legado se sostiene en tres pilares: el arte que produjo con autenticidad absoluta, la vida familiar que construyó con amor y responsabilidad, y el puente emocional que creó con millones de colombianos que vieron en él un reflejo de sus propias luchas. Estos tres elementos lo convirtieron en un símbolo de identidad nacional, en un recordatorio de que la grandeza no viene del lujo, sino de la coherencia entre quien se es y lo que se canta. Hoy Colombia sigue preguntándose por qué duele tanto la partida de alguien que muchos nunca conocieron en persona. La respuesta es sencilla. Porque Jason nunca se comportó como un desconocido, cantaba como si estuviera en la sala de cada casa. Hablaba como si conversara con un amigo, caminaba entre la gente como si fuera uno más. Esa cercanía es la razón por la cual su ausencia pesa tanto y por la cual su memoria sigue presente en cada rincón del país. Su historia no termina en Paipa, empieza allí su transformación.
Lo que fue un final inesperado, se convirtió en un nuevo comienzo en la memoria colectiva. Mientras haya alguien que reproduzca una de sus canciones, y mientras haya alguien que encuentre fuerza en su historia, mientras haya alguien que recuerde su humildad, Jason seguirá vivo de una manera que ninguna tragedia puede borrar. Su legado no es una herencia material. Es una huella emocional que atraviesa generaciones y que demuestra que el esfuerzo, la autenticidad y el corazón también pueden llenar estadios. Así cierra este relato, no con silencio, sino con gratitud, con reconocimiento por la vida de un hombre que se convirtió en símbolo sin proponérselo. Y con la certeza de que, aunque el avión cayó en las montañas de Boyacá, la voz de Jason Jiménez sigue viajando en cada melodía, en cada recuerdo y en cada persona que decide no rendirse porque recuerda de dónde salió el cuñún. Eso es legado, eso es trascender.